puntos clave de la amenaza de aborto y del aborto como tal. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar y vamos a empezar con la amenaza de aborto. La amenaza de aborto se va a definir, amenaza de aborto y aborto van a ser también sangrados o van a ser causas de hemorragia de la primera mitad del embarazo. Entonces hay que tener esto en cuenta para ahorita que veamos la clínica. Pero bueno, en cuanto a la amenaza de aborto va a ser un sangrado transvaginal que lo que tiene que tener es, primero, que el producto tenga menos de 22 semanas de gestación. Pero además, este sangrado no tiene que tener modificaciones cervicales. En caso de que ya tenga modificaciones cervicales, podríamos ya pensar en un aborto. Y ahorita vamos a ver los tipos de aborto que incluyen esto. Pero en este no tiene que tener modificaciones cervicales, tiene que tener el útero vivo, o no el útero vivo, sino el producto tiene que estar vivo y pues tiene que ser viable, ¿no? Entonces, sangrado transvaginal sin modificaciones cervicales, con frecuencia cardíaca fetal y que tenga menos de 22 semanas de gestación. Lo vamos a clasificar en una amenaza temprana y una amenaza tardía. Entonces, el punto de corte van a ser 14 semanas de gestación. Más de 14 semanas de gestación va a ser tardía, menos de 14 semanas de gestación va a ser temprana. Como factores de riesgo, la guía de práctica clínica nos marca violencia intrafamiliar, infecciones, edad materna avanzada, pero sabemos que en obstetricia siempre el principal factor de riesgo es ya el antecedente como tal de una amenaza de aborto. Entonces, eso en cuanto a nuestros factores de riesgo. La protección, se nos dice en la guía de práctica clínica que tiene que ser con suplementación. No se nos dice con qué, pero bueno, la suplementación tiene que ser con vitamina D y ácido fólico. Eso nos va a prevenir o el aborto, ¿no? En cuanto a la etiología, el 50% de los abortos y de las amenazas de aborto van a deberse a anomalías cromosómicas fetales. Entonces, bueno, también tener mucho en cuenta eso. En cuanto a la clínica, como quedamos, va a ser una hemorragia de la primera mitad del embarazo. Entonces, vamos a tener sangrado. Como dijimos, además tiene que tener menos de 22 semanas de gestación y no tiene que tener más bien modificaciones cervicales. Entonces eso, además a esto le podemos agregar que haya dolor abdominal y eso como tal, ¿eh? Si nosotros encontramos modificaciones cervicales, justamente, pues como les dije, podríamos hablar ya de un aborto. Ahorita lo vamos a ver, pero un aborto que ya tenga, por ejemplo, ruptura de membrana, sería ya un aborto inevitable, ¿no? Ahorita vamos a ver también. En este caso vamos a hacer siempre especuloscopía para ver si están íntegras las membranas y ver que no sea un aborto inevitable y si hay cambios cervicales. Entonces la especuloscopía es muy importante en esta patología. El diagnóstico lo vamos a hacer con un ultrasonido. Entonces vamos a hacer aquí ultrasonido y a este le vamos a asociar una gonadotropina coriónica humana. En el ultrasonido lo que vamos a ver justamente es la frecuencia cardíaca fetal, el saco gestacional que tenga un producto en el interior, que esté correctamente implantado y también podemos medir la longitud cefalocaudal en este punto. Pero bueno, lo más importante es ver que sea un producto viable. Entonces, saco gestacional con un producto presente, adecuadamente implantado, la frecuencia cardíaca fetal, etcétera. Y este ultrasonido, en caso de que observemos factores de riesgo o queramos darle seguimiento a la paciente, recordemos que aquí todavía no se produce el aborto, nada más está amenazando. Entonces vamos a repetir este ultrasonido en 7 a 10 días. Y la gonadotropina coriónica humana, igualmente, hay que saber que a partir de los 9 días de gestación se va a empezar a duplicar cada 48 horas. Entonces, la gonadotropina también la vamos a poder seriar, igual. Como vimos en este caso, vamos a seriar el ultrasonido y también podemos seriar la gonadotropina, la cual tiene que estarse duplicando durante estas cada 48 horas. Y esto nos hablaría de que el embarazo, a pesar de que hubo una amenaza de aborto, está avanzando correctamente. El tratamiento, vamos a dividirlo en un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico. El no farmacológico es reposo, se tiene que evitar las relaciones sexuales y también se tiene que tratar la causa subyacente en caso de que esto lo esté provocando, como que puede ser, por ejemplo, una infección. Entonces,
Eso en cuanto a nuestro tratamiento no farmacológico. En el caso de nuestro tratamiento farmacológico, va a darse, bueno, vamos a dar tres fármacos. Vamos a dar progesterona, vamos a dar un tocolítico, que el más usado es la butilliosina, y vamos a dar un beta agonista, donde podemos usar la terbutalina. Entonces, beta agonista. Esos serían los fármacos que usemos y además, en caso de un aborto recurrente, que lo vamos a ver ahorita, podríamos hacer aquí también un cerclaje en caso de que la paciente tenga menos de 24 semanas de gestación. Entonces, bueno, eso como tal de amenaza de aborto, pasamos al tema de aborto, en donde ya tenemos como tal la pérdida espontánea de la gestación. Entonces, no es lo mismo. En el otro todavía no se produce la pérdida y aquí ya se produjo la pérdida. Entonces, pérdida espontánea de la gestación de un producto, como quedamos, de menos de 22 semanas de gestación. Y además también se nos dice que si el producto pesa menos de 500 gramos, también lo podemos considerar un aborto. Un recurrente va a ser cuando se produzcan dos o más abortos. Entonces, ya sea seguidos o separados, ya consideramos abortos recurrentes si son dos o más. Vamos a tener varios tipos, como los vimos. Entonces, en el aborto completo ya salió todo. Entonces, en el aborto completo podemos considerar que ya está totalmente resuelto y hay que tener esto en cuenta a la hora del tratamiento porque ya no hay nada esperando que salga. Y en el aborto incompleto todavía van a quedar algunas partes fetales dentro de la cavidad uterina. En el aborto diferido también le dicen a este, o he oído que le dicen huevo muerto, es porque ya no es viable el producto, pero todavía no sale. Entonces es como si se difiriera la salida del producto, porque ya murió, pero todavía no sale. Entonces, lo característico aquí es que no hay frecuencia cardíaca fetal, pero no hay modificaciones cervicales. Entonces, justamente tenemos un producto muerto adentro, pero que no, como por decirlo de alguna forma, no tiene ganas de salir, ¿no? El útero no tiene ganas de sacarlo. Entonces, por eso se le dice aborto diferido. Un aborto inevitable es justamente, aunque haya frecuencia cardíaca fetal, pues ya no se puede evitar este aborto porque las membranas están rotas. Entonces ya no se puede mantener un embarazo con las membranas rotas y por eso es un aborto inevitable. Un aborto en evolución va a ser cuando haya contracciones uterinas y también haya modificaciones cervicales. Entonces eso vamos a considerarlo nosotros un aborto en evolución. Y también vamos a tener definiciones de un embarazo de viabilidad incierta y un embarazo no viable. Y también nada más por mencionar el aborto séptico, que es cuando haya algún dato ya de infección. En el aborto, perdón, en el embarazo de viabilidad incierta vamos a tener un saco gestacional de menos de 25 milímetros y tenemos que tener una longitud cefalocaudal de menos de 7 milímetros. Y el embarazo no viable es todo esto igual, pero hacia el otro lado. Entonces, más de 25 milímetros o más de 7 milímetros. Eso va a ser un aborto, un embarazo de viabilidad incierta o no viable. Entonces, también tener presente eso. En el caso de la clínica, en este caso, va a depender mucho del tipo que encontremos. Pero, como lo mencionamos, esta va a ser una causa de hemorragia de la primera mitad del embarazo. Entonces, justamente la clínica se va a sostener en sangrado transvaginal. Y bueno, como digo, depende del tipo que otra clínica le podamos asociar. Por ejemplo, en un aborto, un inevitable, en donde las membranas están rotas, pues vamos a observar, o la paciente puede observar, salida de agua, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un aborto en evolución, además del sangrado, la paciente va a tener dolor por las contracciones uterinas, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de la clínica, pero en todos va a haber sangrado transvaginal. Muy importante eso. Y aquí, como lo mencionamos arriba en la amenaza, la especuloscopía tiene una especial importancia porque eso es lo que nos va a ayudar a definir ante qué aborto nos estamos encontrando o si solo es una amenaza o no. Entonces, eso es muy importante. En este caso, en cuanto al diagnóstico, igual que en la amenaza de aborto, vamos a hacer un ultrasonido
y a este le vamos a asociar una gonadotropina coriónica humana. Lo clásico es que disminuya en el aborto, obviamente, ¿no? En caso de que esta siga aumentando, pues ya podríamos estar pensando, por ejemplo, en un embarazo ectópico, en una enfermedad trofoblástica, etcétera, ¿no? Pero este sí muy importante tomarla para tomar los niveles basales y después en una seriada, pues determinar que siga bajando y descartar otras patologías. Pero bueno, un ultrasonido pélvico y le vamos a asociar una gonadotropina coriónica humana que tiene que ir en disminución en caso de que el aborto ya se haya producido. Si tiene más de 1000, podríamos pensar en una enfermedad trofoblástica y, como les digo, si sigue aumentando o si no baja totalmente, en un embarazo ectópico. Y aquí también podemos pensar o podemos solicitar una progesterona, la cual 20 es el valor límite y pues menos de 20 ya es un valor inferior, y pues también es importante considerarla como parte de la fisiopatología. En el tratamiento, bueno, este va a depender el tipo de aborto al que nos encontremos. Sobre todo si es completo o no. Si ya está completo el aborto, esa va a ser la primera pregunta que nos hagamos. ¿Es completo? Ya es completo, entonces manejo expectante. Si no es completo y es de cualquiera de estos otros tipos de aborto, bueno, hay que preguntarnos si tiene o no 11 semanas de gestación. Entonces, 11 semanas de gestación tiene menos de 11 o más de 11 semanas de gestación. En caso de que tenga menos de 11 semanas de gestación, el tratamiento va a ser quirúrgico. Menos de 11, entonces recordemos, menos de 11 quirúrgico. Más de 11 siempre va a ser farmacológico. Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico, vamos a tener dos cirugías. La AMEU, que es el aspirado manual del útero o algo así, y la LUI, la cirugía LUI, que es el legrado uterino instrumentado. Entonces, ¿cuándo vamos a usar uno y otro? Dependiendo la altura y la dilatación que tenga la paciente. El AMEU va a ser el que se haga como en pequeñito, por así decirlo, una altura de menos de 11 centímetros y una dilatación de menos de 1 centímetro, hacemos AMEU. Y el LUI va a ser el que casi siempre se haga porque es con lo más. Entonces, esto, pero al revés. Entonces, más de 11 centímetros de altura uterina y más de 1 centímetro de dilatación, hacemos legrado uterino instrumentado. Y el legrado uterino instrumentado también va a ser el indicado en la enfermedad trofoblástica. Entonces, muy importante eso. Aunque estas cirugías van a requerir cierta maduración cervical. En caso de que no tenga nada de modificación cervical, lo que vamos a hacer es madurar primero con misoprostol y ya después hacemos nuestras cirugías. Entonces, solo en caso de que no tenga nada de modificación cervical, maduramos primero y luego hacemos nuestras cirugías. Y en caso de que tenga más de 11 semanas de gestación, como lo vimos en este caso, el tratamiento va a ser farmacológico y va a ser igual con misoprostol, con lo que esperamos que ya haya una expulsión total del producto. Y bueno, igual en la guía de práctica clínica nos menciona que a las personas o las mujeres con más de 10 semanas de gestación se le puede dar un manejo intradomiciliario. La verdad es que no entiendo cómo, pero nos lo menciona la guía de práctica clínica. Y bueno, nada más nos dice que se le tiene que hacer un ultrasonido a las 7 a 14 días y una cita en 24 horas para ver cómo va. Supongo que nada más el de el aborto completo. Entonces, bueno, nada más también mencionar esta parte de la guía de práctica clínica. Y en el caso de un aborto recurrente, que como vimos son 2 o más abortos, ya sean seguidos o con un embarazo normal en medio, en caso de que tengamos esto, tenemos que hacerle como primer estudio un cariotipo a los padres para buscar alguna anomalía cromosómica en ellos. También tenemos que hacer un ultrasonido a la mamá para buscar alguna malformación o alguna alteración de la morfología y, en caso de que sea así, corregirla. Y después de 3 abortos, ya sea igual seguidos o separados, podemos realizar el cerclaje siempre y cuando se haga antes de las 24 semanas de gestación. Y bueno, nada más eso en cuanto a aborto y amenaza de aborto. De este lado están los apuntes, el primero, y aquí está el de aborto. Y sería todo. Muchas gracias.